Dios les bendiga, hermanos. Siempre es un gusto y un privilegio estar parado aquí al frente, aunque a veces siempre los nervios siempre lo atacan a uno y uno ya es viejito, ya de estar aquí enfrente, ya llevo varios mensajes, ¿verdad? Estando aquí enfrente y más sin embargo, pues, siempre está el temor. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así que vamos a dar inicio a esta meditación de esta noche, hermanos, y lo invito a que busquen sus Biblias, Filipenses, el libro de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, ya se imaginarán qué versículo, ¿verdad? Un versículo muy conocido que creo que todos ponemos en práctica. Filipenses 4, versículo 13. Espero no meterme en camisa de 11 varas, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que aprendemos en esta noche. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, hermanos. Padre, Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia. Primeramente te confesamos que somos pecadores, que te fallamos, Señor, de que erramos al blanco, Señor, de que muchas veces nos dejamos dominar por esta vieja naturaleza, Señor, y eso hace que nosotros hagamos cosas que no van de acuerdo a nuestra posición en Cristo, Señor, porque sabemos de que pecamos de vista, de pensamiento, de hecho y de misión, y por eso que te lo confesamos, Señor, para ponernos de acuerdo contigo y tú nos otorgues tu perdón paternal, Señor, porque el perdón posicional ya lo recibimos aquella vez en que nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en ese maravilloso sacrificio de Cristo Jesús, el cual murió por los pecados de toda la humanidad, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Sabemos de que solo con creer en ese maravilloso sacrificio nosotros fuimos salvos, Señor, y que gracias a ti y a tu misericordia y a esa gracia inmensurable, nosotros podemos estar aquí, Señor, parados. Señor, queremos y quiero pedirte en esta noche que yo sea un instrumento de amor tuyo, Señor, que puedas utilizarme, que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando esta noche, poniendo las palabras adecuadas para que todo lo que aprendamos, lo que escuchamos y lo que veamos en esta noche sea para edificar a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. El tema de esta noche, estaba pensando que cómo titularlo, porque básicamente el tema es el mismo versículo, pero el tema en sí es: Cristo es mi fortaleza en cualquier situación y circunstancia. Cristo es mi fortaleza en cualquier situación y circunstancia. Vamos a empezar primero con el nombre del tema. Primeramente, Cristo. Cristo. ¿Conoce usted a Cristo? ¿Sabe quién es Cristo? Cristo fue el Mesías prometido. Se lo prometió a varios de sus profetas en el Antiguo Testamento para Israel. ¿Y por qué lo prometió? ¿Qué era lo que él iba a venir a hacer a la tierra? ¿Qué era? Porque todos nosotros necesitamos ¿el qué? Un Salvador. Necesitamos un Salvador porque todos, dice la Biblia, que todos estamos muertos en delitos y pecados. Así nacimos todos nosotros, nacimos con esa condición. ¿Por qué? Porque lo heredamos de nuestro padre Adán. No es porque nosotros ahora, no, pero hermano, yo me porto bien, yo hago esto, yo hago lo otro, yo le ayudo aquí, yo le ayudo allá. Yo cumplo con mis compromisos y yo hago todo. No es por eso, sino que cada uno de nosotros ya nació con ese pecado heredado. Ya nació con la vieja naturaleza. Y a causa de eso, Dios necesitaba castigar ese pecado. ¿Y qué era lo que hacía la nación de Israel antes? ¿Qué era lo que hacía? Ofrecían un sacrificio. ¿Y eso pagaba sus pecados? No, dice la Biblia que nada más los cubría.
Tenían que hacerlo constantemente. Por eso era necesario que viniera un Salvador. Era necesario que alguien muriera por todos. Eso era necesario. Entonces, por eso ese es el Cristo en el que nosotros creemos. La persona que Dios Padre mandó para pagar y cubrir multitud de pecados, dice la Biblia. No solo cubre unos, dice que Él pagó todos los pecados. Fueron todos, pasados, presentes y futuros. Porque ese sacrificio fue en el pasado. Todos nuestros pecados iban a ser futuros. Entonces, que se nos quede eso grabado, hermanos, de quién es Cristo. Y ahora media vez ya sabemos quién es Cristo y cómo nosotros nos salvamos a través de Él. ¿Por qué? Porque nosotros ahora solo necesitamos poner el ¿qué? La fe, nuestra confianza. Hay alrededor de 150 versículos en la Biblia que dice que la salvación es por la fe sola en Cristo Jesús, sin añadirle nada, sin agregarle nada, sin poner ningún esfuerzo de más. Porque si nosotros nos esforzáramos, así como dice nuestro pastor, entonces, ¿cuántas obras tendríamos que hacer? Entonces significa que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Dice la Biblia que fue todo suficiente. Así que ese es el Cristo en el que nosotros creemos. Vamos a ver, hermanos, el contexto de este pasaje, el contexto de este versículo, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para ello vamos a hablar acerca de un personaje que ¿quién fue que escribió este libro? Fue Pablo. Y en dónde se encontraba en ese momento Pablo cuando lo escribió. ¿Alguien sabe dónde estaba? ¿Estaba en Decameron? Dije que estaba ¿en dónde? En prisión. Sí, estaba en el mejor hotel de todos que puede existir. Estaba preso, hermanos. Estaba preso. Cuando Pablo escribió esta carta, ya se había dado algunos acontecimientos. Él le había predicado el evangelio al carcelero de Filipo. ¿Y qué fue lo que le dijo al carcelero de Filipo cuando le dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese momento Pablo también estaba en la cárcel. También estaba en la cárcel. Y la Biblia cuenta y expresa qué era lo que pasaba haciendo Pablo en la cárcel, hermanos. Pasaba cantando, alabando a Dios en esas dificultades. ¿Alguno de ustedes, tal vez sí más de alguno, le ha cantado a Dios llorando del dolor, de la tristeza, de la angustia que puedes sentir en ese momento? Es difícil porque cuando nosotros estamos en tribulaciones, a veces lo que menos queremos saber es de Dios. Mas sin embargo, Pablo nos enseña, y no solo nos enseña, sino que nos consuela desde la cárcel. Cuando tenían que ser los hermanitos de afuera que lo fueran a consolar a él, venía él desde la cárcel, los consolaba. Entonces, media vez sabiendo esto, hermanos, quiero que empecemos a leer. Vamos a leer 3 versículos, porque vamos a tocar unos puntos y espero en Dios, creo que está bastante temprano, espero en Dios poder terminarlos todos, y que el enemigo ha querido, digamos, hacer tropiezo para que no pueda expresarme esta noche, pero no lo hemos permitido. Así que vamos a leer el versículo 11, hermanos. Dice, no lo digo, Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a ¿qué, hermanos? Contentarme, cualquiera que sea mi situación, dice.
La palabra aquí, contentarme, pongámosle atención a esta palabra, la palabra aquí, contentarme, hace referencia a que él tenía lo suficiente con las cosas que él tenía, valga la redundancia. Él tenía lo suficiente y que él estaba satisfecho. ¿Cuántos de nosotros nos contentaríamos estando presos? No, tal vez dijeran, ay, pero que hermanos, yo preso no voy a tener que trabajar, me van a dar comida de gratis. Sí, hay muchos convictos que piensan de esa manera. No voy a tener que pagar alquiler, ni luz, ni agua, ni nada, nada. Ni la mujer me va a estar molestando. Pero no es nada agradable, hermanos, estar preso. No es nada agradable. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación. Quiero que vayamos, hermanos, a Hebreos. Vamos a Hebreos. Creo que esta es la cita. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Haciendo referencia a esta palabra del contentamiento, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice. Contentos, otra vez menciona, miren, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces aquí el escritor de Hebreos vuelve otra vez a repetir, a decir, contentos con lo que tenemos ahora. Entonces Pablo, sin embargo, en esa situación que estaba, él estaba contento. Si anteriormente, allá en el libro de Hechos, expresa el escritor que él cantaba alabanzas estando preso, significa de que siempre cuando escribió este libro de Filipenses, también estaba contento. También estaba contento, a pesar de esa situación delicada que estaba viviendo en ese momento. Regresemos a Filipenses. Filipenses, y vamos a leer el versículo 12. Bueno, cuando termina el versículo 11 dice, cualquiera que sea mi situación. El 12 explica cuál es la situación, a qué situación se refería Pablo en ese momento. Y dice, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice vivir humildemente? Es que él nada más tenía los recursos necesarios, solo los recursos más, digamos, precarios, tal vez para alguna persona que no está acostumbrado, ¿verdad?, a comer frijoles todos los días, a comer huevitos todos los días, ¿verdad? Pero mire, hermano, si usted come pupusas todos los días, yo le digo que después va a extrañar los frijoles. Se lo digo por experiencia propia. Sí, ¿se acuerdan cómo estaba, verdad? Ahí dejémoslo entonces. Entonces Pablo hace esa referencia, hermano. Sé vivir humildemente, y a eso hace referencia cuando se refiere a la palabra humildad. Y dice también, y sé tener abundancia. Sé tener abundancia. O sea que también él sabía cómo vivir prósperamente. Y sigue diciendo el versículo, en todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Está hablando de dos polos, la humildad y la abundancia.
Entonces, él y muchos de nosotros a veces es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a vivir humildemente. Porque hay muchas ocasiones en que nosotros nos acostumbramos a un estilo de vida, y ya por estar acostumbrados a ese estilo de vida, nos empezamos a endeudar. Tal vez, no sé, ¿verdad? Puede ser coincidencia, pero tal vez alguno de ustedes no ha tenido dinero, pero con la tarjeta de crédito ha ido a comer a tal restaurante. O ha comprado alguna cosa, porque decía que no podía estar sin eso. ¿Cuántos de ustedes han estado sin celular? Yo sí. Entonces, a veces ese es el detalle. O sea, aquí dice que él en todo había sido enseñado. A veces es necesario, hermanos, que Dios nos enseñe a veces a través de esa situación. Que nos enseñe. Entonces, muchas veces podemos decir, es una prueba, es una disciplina, es un castigo. Pero la pregunta aquí no es si es una prueba, una disciplina o un castigo. Es preguntar, Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que yo aprenda con esto? ¿Será que necesito aprender a estar más dependiente de ti? ¿Necesito aprender cómo mi hermano se siente en esta situación? Porque eso se le llama empatía, hermanos. Y muchos a veces carecemos de eso. Fácilmente es señalar y juzgar, pero difícilmente es ser empático con las demás personas. Y a veces que hasta cuando a uno le pasan las cosas, dice, es cierto, el hermano tenía razón. Todos somos seres humanos. Dice la misma Biblia que tenemos que soportar las cargas de los otros, que los fuertes tienen que soportar las cargas de los débiles. Mi fortaleza puede ser su debilidad, pero su fortaleza puede ser mi debilidad. Sigamos leyendo, hermanos. Así, para estar, dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, Pablo hace referencia aquí a esta palabra de estar saciado, se empleaba para aludir a la alimentación y engorde de animales. O sea, imagínense cómo se empleaba esta traducción de estar saciado. ¿Cuántos hemos estado saciados aquí? Que comemos más de lo que normalmente tendríamos que comer. Entonces creo que muchos hemos pasado por eso. No, pero es que el pan está bueno, hermano. ¿Saben qué frase tenía yo antes? Yo le decía a mi tía, no tía, pero es que no hay que desperdiciar la comida, es pecado. Pero eso lo decía porque no me afectaba mucho estar comiendo, ahora sí me afecta. Entonces, hay muchas veces que la falta de conocimiento, hermanos, es la que nos hace a veces hacer cosas que creemos que son buenas y no lo son. Así como dice Pablo aquí. Pero Pablo, a esta referencia de estar saciado, es que él sabía vivir de esa manera. Es de que él todo lo podía. Y después lo envuelve en el siguiente versículo. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él se refiere que todo lo puedo, significaba eso, de que él podía tener escasez y él podía tener abundancia, y siempre iba a estar con el mismo espíritu, con el mismo gozo, con el mismo contentamiento. Y eso es lo que sucede, porque este versículo muchos lo malinterpretamos.
Yo antes lo entendía como quien dice, cuando uno dice, todo lo puedo, significa que yo puedo hacer cualquier cosa y así, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no había entendido desde el punto de vista de que cuando se refiere a esa palabra, todo lo puedo, es que el apóstol tenía fortaleza para soportarlo todo. Tenía fortaleza para soportarlo todo. La clave aquí, hermano, es soportar. No se está refiriendo a un puedo de una habilidad o de un poder, sino que más bien de algo que uno puede o es capaz de soportar. Pero no es él solo que lo hace. Como dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Porque sabemos de que la palabra, que Cristo mismo decía, sin mí, nada podéis hacer. O sea, si nosotros nos ponemos, hermanos, a analizar este versículo, es realmente qué es lo que yo puedo, qué es lo que yo soy capaz de soportar, qué es lo que yo soporto. Vamos a ver una serie de puntos, vamos a ver 3 puntos en los cuales dice que puedo soportar en Cristo. Punto número 1, el dolor y la pérdida. Cuando creo yo que más de alguno aquí ya hemos perdido un familiar, vamos a referirnos a esta área de perder un ser querido, un familiar. ¿Cuántos de ustedes se han acordado de este versículo en ese momento? Yo, sinceramente, no me acordé. Porque el dolor es agobiante, es fuerte, toca nuestra humanidad. Y no dejamos que el Espíritu sea el que tenga el control de nosotros. Muchas veces decimos, o tal vez a alguno le ha pasado, que ¿por qué se lo llevó Dios? ¿Y por qué? Porque nosotros, somos seres humanos, muchas veces nos dejamos llevar por esos sentimientos, por esas emociones, porque no somos robots. Dios nos ha dado emociones, nos ha dado sentimientos de sentir. Pero también, ahora que nosotros somos hijos, ¿qué es lo que también nos ha dado a través del Espíritu Santo? El último fruto del Espíritu, ¿cuál es? Dominio propio. Y eso implica de que en ese momento de tener dominio. Y fíjese de que, a manera de anécdota, yo admiro a mi mamá en ese sentido, porque mi mamá cuando se murió mi padrastro, ustedes saben de que en ese momento, uno está con un dolor indescriptible, y ella, y que las funerarias aprovechan ese dolor para meterle el precio como tiene que ser. Entonces les ponen un precio a veces exorbitante aprovechándose de su dolor. Esa es la estrategia que tienen ellos. No sé si alguno trabaja aquí en una funeraria, lo siento. No, bueno. Esa es la estrategia. Pero yo admiro a mi mamá, que ella en su dolor, no nos fuimos a la primera funeraria porque yo anduve con ella, sino que visitamos hasta 4 funerarias cotizando los precios. ¿Ustedes creen de que alguien, pues sí, va a andar cotizando precios bueno, Abilio sí, creo que sí. Entonces, admiro eso porque en ese momento ella tuvo dominio propio, de no dejarse llevar por lo que ella sentía y irse a las primeras de cambio. Entonces, y este dolor y esta pérdida, hermanos, lo vemos reflejado en la Biblia, y vamos a ver a alguien
que si usted me dice, ay hermano, pero es que yo he tenido el dolor más fuerte y horrible que usted no se puede imaginar. Sí, yo le puedo decir, todos sentimos diferente. Porque yo, digamos, la manera en que yo interpreto este tipo de dolor no va a ser la manera en la que usted lo va a interpretar. Todos sentimos de manera diferente. Pero hubo un personaje al cual nadie le gana. Ya saben quién es, ¿verdad? Job. Y vamos a ir, ¿qué fue lo que dijo Job a pesar de todo lo que le pasó? Vamos a ir a Job, capítulo 1, versículo 21. Yo sé que muchos ya se lo saben, pero espérense, todos lo tenemos que hallar, todos lo tenemos que hallar. Job 1, 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Creen ustedes de que este hombre también pudo haber dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque no podemos decir de que alguien ha vivido lo que vivió este hombre. Perder todos sus bienes, todos sus terrenos, toda su riqueza, perder a sus hijos en un abrir y cerrar de ojos. Y más sin embargo, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Es difícil decir en esa situación de dolor de que Jehová dio y Jehová quitó y bendecir el nombre de él. Es sumamente difícil. Entonces aquí podemos aplicar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver, quiero que también vayamos a Mateo 5:4. Vamos a Mateo capítulo 5. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros, los que lloramos, los que estamos afligidos en ese momento, en ese dolor? ¿Qué es lo que el propio Cristo dijo? Mateo capítulo 5, versículo 4. Como dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si usted siente dolor, hermano, si usted siente tristeza, llore. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Si usted es macho, llore. No, los hombres no lloramos, chillamos. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que van a recibir estos que lloran? Recibirán consolación. No se imagina, tal vez para los que ya lo experimentaron, lo bonito y lo consolador que se siente llorar en la presencia de Dios. Que tal vez me pueden tachar de misticismo o de más emocionalista, pero uno siente que Dios mismo lo abraza. Y el que no lo haya sentido, bueno, todos somos diferentes, ¿verdad? No vamos a decir, no tiene el Espíritu Santo. No, todos somos diferentes. Dios se expresa de maneras diferentes y nos utiliza a todos de maneras diferentes. Vamos a ver también Salmo, ¿qué nos puede decir Salmos acerca de esto? Salmo 34, 18. Salmo, vayan a Salmo, capítulo 34, versículo 18. Dice, cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Entonces, y así podemos ver, hermanos, una infinidad de versículos para que nosotros veamos que podemos soportar ese dolor, que nosotros todo lo podemos en Cristo. Pero la cuestión sería aquí, hermanos, ¿en dónde está su enfoque? ¿En dónde tenemos nuestro enfoque?
¿Tenemos en el dolor emocional? ¿O tendríamos que tenerlo en las cosas de arriba? O sea, el deber ser, ¿verdad? Es tenerlo en Cristo el enfoque. Pero sabemos de que somos humanos, que es comprensible. Pero la Biblia ahí es ahí donde nos da una serie de versículos en las cuales nosotros podemos hallar consolación y podemos saber de que todo lo podemos. Que a pesar del dolor, que a pesar de la pérdida, todo lo podemos. Segundo punto. También podemos soportar la espera y la incertidumbre. La espera y la incertidumbre. Ay, pero es que hermano, ya llevo 5 o 10 años orando por lo mismo. Y yo creo que Dios no me escucha, hermano. No escucha lo que usted quiere escuchar. Hay muchas ocasiones en que tal vez lo que nosotros le pedimos a Dios no es la voluntad de Dios para nosotros. Y ahí es donde la espera se hace eterna, se hace larga. Pero en muchas ocasiones sí, hermanos, en muchas ocasiones sí podemos tener esa fe de que podemos esperar, de que no tenemos que tener esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que me espera el futuro, de que si hago o no hago este negocio, de que si esta enfermedad me voy a sanar o no me voy a sanar. Vamos a ver unos versículos. ¿Qué es lo que nos habla la Biblia acerca de esperar? Salmo 27, vamos a ir a Salmo, capítulo 27, ahí mismo, versículo 14. Y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, ¿le estoy diciendo yo que espere? No. La Biblia nos dice que aguardemos en el Señor, que esperemos en Él, que soportemos este breve momento de tribulación, que seamos capaces de soportar esa pérdida, que seamos capaces de esperar a que Dios conteste. Y qué es lo que, y también, hermanos, haciendo referencia a este punto, ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando no esperamos? Nos desesperamos. Le voy a poner un ejemplo muy claro, bíblico. ¿Qué fue lo que hizo Sara, la esposa de Abraham? ¿Qué fue lo que hizo? Se desesperó, porque ella ya se había cansado de estar esperando en que Dios les había prometido un hijo. Y decía que como Abraham teniendo 100 años y ella siendo estéril, y ya que se le habían pasado los días de, la costumbre de las mujeres, iba a poder concebir. No supo esperar. Y vino ella, actuó por su manera. Y Abraham dijo, bueno, o sea, si tú lo dices, yo no te voy a decir nada, dijo. Dijo, yo voy a hacer igual que Adán, porque Adán le hizo caso a Eva, así que yo voy a hacer igual que Adán. Es obediente, cabal. De no le iban a dar de comer. Así que se desesperó, no esperó, y sabemos después todas las consecuencias que vinieron después. Entonces, ese es un claro. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de eso? Y vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, versículo 5.
Yo sé que muchos se lo saben, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando no sabemos esperar, cuando esa incertidumbre nos carcome, es allá donde nuestra prudencia y decimos, bueno, entonces tal vez de esta manera es que tengo que hacerlo y así, así, así. Pero la Biblia nos dice, fíate de Jehová. ¿Se fió Sara de Jehová? No. Y hasta por eso, ¿cómo le pusieron el nombre del hijo? Sonrisa le pusieron. Hasta yo me acuerdo que creo que fue el primer sermón que di, que 3 veces, no, 2 o 3 veces se rieron ellos. Porque no se fiaron de Jehová, no confiaron, no supieron esperar. Pero Proverbio nos dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Y para los que saben esperar, hermanos, ¿qué dice Isaías? ¿Qué dice Isaías? Vamos a ir a Isaías, capítulo 46, 31. Isaías, capítulo 46. No, es 40, 31. Dice, pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora ya sabe. Dice, ay, pero que hermano, hay que esperar. Miren lo que dice la Biblia. Para los que esperan en Jehová, que si estamos en ese problema, dice que nos vamos a levantar con nuevas fuerzas. Que también nos vamos a levantarán alas como las águilas, dice. Vamos al tercer punto, y es que con Cristo también podemos soportar la persecución y las injusticias. Ese es otro tema, hermanos, en el cual a veces nosotros pensamos de que en algunas ocasiones decimos, bueno, yo lo he dicho, la vida es injusta común. A veces nos fijamos y decimos, no, pero es que a aquel hijo del diablo le va mejor que a mí. Pero muchas veces nuestro pastor nos ha dicho, ha sido a veces por las decisiones que nosotros tomamos. No es cuestión de que nosotros somos hijos de Dios y que siempre nos tiene que ir bien, pero el Señor no se va a meter en sus decisiones. Tenemos libre albedrío. Entonces muchas veces la vida es injusta porque a consecuencia de nuestras propias acciones. Y eso no nos fijamos. Pero, ¿qué es lo que habla la Biblia, hermanos? Sin embargo, la Biblia habla acerca de estas persecuciones, de quiénes son qué es lo que reciben, o qué es lo que dice acerca de las persecuciones. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 10. Y dice, bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución, dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11,
bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y después dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que somos bienaventurados. ¿Que somos qué? O que tendríamos que ser más que felices. Más que dichosos. Es cierto. A nadie le va a gustar que lo critiquen, que lo juzguen. Es que vos sos iglesia, decir. Que vos solo del amor de Dios pasás hablando. Que vos solo del evangelio decís. Ya aburren allá en la iglesia solo del evangelio. Vamos a ser perseguidos, hermano. Y agradezcan que ahorita no está Saulo. En aquel momento. Que cuando Pablo era Saulo, pobrecitos los hermanitos, fueron realmente perseguidos. Esa sí era una persecución. Y después la que sufrió él también. Entonces, somos más que vencedores, dice la Biblia. Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. También vamos a ver otra serie de puntos, hermanos. Vamos a ver. Vaya, ahora bien, yo sé que puedo soportar o que tengo que soportar este tipo de cosas. Ajá, pero usted va a decir que yo no puedo, hermano, yo no puedo. Pero la Biblia dice que si usted ha creído, ¿con qué fue sellado? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora bien, ¿cuáles son los frutos del Espíritu, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces significa que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos desarrollar el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el primer fruto? Es el amor. Es el amor. Entonces Dios también nos capacita para poder, ¿de qué? Soportar. Para poder decir, todo lo puedo en Cristo. Él también nos capacita a través de estos frutos. ¿Y a qué nos capacita? A amar a quien nos lastima. ¿Alguna vez así como decía Cristo, puesto la mejilla y después puso la otra? ¿Cuántos han puesto la mejilla así? Hay algunos padres que le dicen a los hijos, no te vayas a dejar, no te vayas a dejarle. Ya están criando peleoneros, después cría cuervos y les sacarán los ojos. Entonces, más sin embargo, la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces, ¿y lo podemos hacer nosotros en nuestra propia fuerza? No. No, ese no es un fruto de Carlos Giovanni. No es un fruto de Giancarlo Contreras. No es un fruto de Rosa Leonor. No, es un fruto del Espíritu Santo. A amar, tener esa capacidad de amar a nuestros enemigos, de amar al vecino que le echa la basura en la calle. Amar a los que se parquean enfrente de su casa. Yo te dije, pucha, pero no me dejan parquear la RAV4. ¿Verdad? Es difícil, hermano. Hay que saber amar, pero, no hay que hacerlo en nuestra fuerza, sino que en Cristo. ¿Qué otra cosa más nos capacita? A perdonar.
a perdonar a quien nos traiciona. No estoy hablando solo de amor. Cuando hablamos de traición, es de amor, rapidito hablamos de amor. No, puede ser algún negocio. Me lo vendió más caro y allá está más barato. Menos mal que somos hermanos en Cristo. Entonces hay que saber perdonar. ¿Qué dice la Biblia? Perdonándonos unos a otros. La Biblia nos manda, la Biblia es clara con eso. Y así también nos capacita a servir aun cuando estamos heridos. También sabemos de que ya nos dijo a través de Santiago 1:2. ¿Qué dice Santiago 1:2 para ir finalizando? Santiago capítulo 1, versículo 2. Y ahí vamos a englobar todo, hermanos. Ahí vamos a englobar todo. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque yo todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dice el versículo 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros desarrollamos, hermanos, los frutos del Espíritu, aprendemos a ver las cosas de manera diferente. Y sabemos de que ya no somos nosotros, sino que es Cristo obrando a través de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada de nuestra propia fuerza, hermano. Así que tenemos que aprender a depender más de Él y que sabemos de que cuando Cristo nos dice que Él es nuestra fortaleza, no es algo que nosotros podamos hacer, sino que es un poder que Él nos da y que emana desde nuestro interior a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde entra la fortaleza que Dios da. Así que aquí se terminó el tiempo, hermanos, que tenía otros puntos, pero ya se terminó. Así que oremos, hermanos. Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran amor, Señor, porque